sacar a la Juli de la reunión. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la corrección de este global número 1. Hay muchas de estas preguntas que son de exámenes como bastante recientes. Este es el caso bueno, por ejemplo, la primera pregunta y bueno, ya vamos a ir viendo pregunta por pregunta, pero la primera y la segunda son preguntas de ahora la tercera también, de la instancia del 2021. Así que los que han rendido para el ingreso de este año les debe sonar bastante familiar. La primera me decía, la capacidad de excretar orina hiperosmótica es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio hídrico del organismo, y me hablaba que en el ser humano esa formación de la orina concentrada depende de algunas estructuras de la nefrona. La pregunta, nunca se olviden de resaltar la pregunta, ya sea que la facu les deje ir con resaltador o no. Antes podían pasar con resaltador, ahora últimamente los dejan entrar como con la virome y el lápiz nada más, pero si les dejan pasar un resaltador en realidad está bueno, porque yo resalto bien la pregunta y siempre me vuelvo ahí, si no por ahí me pierdo y digo, ¿qué tengo bien que corregir? Y eso es lo importante. Y me dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una característica funcional del riñón que favorece la concentración de orina? Esa es la pregunta, ¿sí? Concisa. Bien. La primera opción, ¿por qué estaba mal? ¿Qué es lo que estaba mal? Que no es activo. ¿Cómo? No escuché. Ah, que no es activo. Bien, que no es activo, ¿sí? En la rama ascendente delgada, recuerdan que era la primera porción, y en esta primera porción yo tengo difusión de cloruro de sodio. Recién, en la parte gruesa, ¿sí? En la rama ascendente pero gruesa, voy a tener transporte activo, ¿sí? De cloruro de sodio, que es lo que genera, de hecho, ese gradiente, y al sacar tanto cloruro de sodio, después precipita, y por eso yo lo encuentro en la médula más interna, y es lo que genera el gradiente de concentración desde la corteza hacia la médula renal. Pero yo acá tengo difusión, ¿sí? No transporte activo. Entonces, si hubiera puesto rama ascendente gruesa, o si hubiera puesto pasivo en vez de activo, hubiese estado correcto, pero por eso está mal. La segunda me dice la rama descendente de la sal gel es impermeable al agua, lo que favorece la concentración de solutos. Si ustedes se fijan en la rama descendente, yo no tengo impermeabilidad al agua, sino que justamente la difusión de agua es como la que gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque me bloqueo a los iones, lo que en la rama ascendente se invierte. ¿Hubiese podido generar un mecanismo distinto? Seguro, ¿sí? Biológicamente nosotros estudiamos lo que pasa, no por qué pasa. Entonces, yo tengo un bloqueo de los iones, lo cual va a hacer que mientras yo me vaya metiendo en la médula y esté más concentrada, ¿pero por qué está concentrada? Y porque en la rama ascendente de Henle hubo un transporte de solutos hacia afuera y yo no dejé pasar el agua, salvo el pasaje que hay por difusión simple, que va a ser mínimo, pero están todas las acuaporinas cerradas, hace que justamente yo tenga un transporte activo. Pero en determinado momento voy a tener que absorber el agua, que es o sea, el fin de esto, devolver osmóticamente, o sea, con un potencial osmótico elevado a la médula interna, y poder absorber únicamente el agua y poder excretar los iones, por eso se genera un mecanismo activo acá. Si no, no existiría este mecanismo activo. Al fin y al cabo, la nefrona tampoco tendría esta forma de meterse a la médula y salir si mi único fin no sería reabsorber este agua sin perder tanta cantidad de agua en la excreción de la orina final, ¿sí? Entonces, la impermeabilización del tubo en una parte y la permeabilización en otra crea este gradiente. En la rama descendente, yo soy permeable al agua e impermeable a los iones. En la C me dice los capilares que conforman la base recta, o sea, el conjunto de los capilares peritubulares, recolectan el agua absorbida en el intersticio medular, y esta recolección es favorecida por la presión osmótica que poseen. Fíjense que justamente yo reabsorbo todo este agua porque está posibilitado por este intersticio medular. Si no existiría este gradiente, no se reabsorbería agua, porque seguiría siendo siempre isotónico con el intersticio. O sea, gracias a crear esta médula sumamente hipertónica, es que al impermeabilizar a los iones y dejar que el agua pase
por toda la rama descendente, hace que el agua pase hacia el intersticio y que el intersticio vaya a parar a los capilares, obviamente, porque cuando yo hablo de reabsorciones que vuelven a la sangre, es uno de los mecanismos de los tantos que generan justamente la recuperación de agua y el aumento de la concentración de la orina, que es lo que me decía la pregunta original. ¿Cuál era un mecanismo con el cual yo podía concentrar más la orina y recuperar el agua? La última opción me dice, en la última parte del túbulo colector, se produce la difusión de urea, bien, pero dice desde el intersticio medular hacia la luz del mismo. No, si ustedes se fijan, esto sucede en la rama de Henle ascendente, pero no ocurre en el colector. En el colector hay difusión de urea, pero esa difusión de urea pasa al intersticio y del intersticio a la sangre, o sea, se reabsorbe. En cambio, la difusión de urea en la rama ascendente es la que crea el gradiente de concentración en la médula interna. Entonces voy haciendo una compensación. Siempre la urea tiene que mantenerse en altas concentraciones en la médula interna, al igual que el cloruro de sodio que se transporta activamente, que son otros mecanismos para generar justamente esta diferencia de concentración entre la corteza y la médula, para permitir que la excreción de la orina haya urea, pero no se excreta toda la urea. Se excreta parte de ella siempre para mantener una médula osmóticamente activa para permitir en la rama descendente poder reabsorber agua. Si no existiría este gradiente de concentración en la médula interna, la rama descendente, déjenle, cuando va bajando no podría reabsorber agua, entonces no recuperó agua y la orina no sería hipertónica. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos entonces a la pregunta 2. En la 2 me dice el conjunto de reacciones químicas que ocurren en todas las células se denomina metabolismo. Indique la opción correcta respecto al catabolismo de los hidratos de carbono en las células eucariotas. Esta pregunta es una pregunta también de un global del año 2015 y si alguno hizo el TP, las autoevaluaciones que hicieron de este año, había una muy parecida a uno de estos exámenes finales. La primera me dice, para que el ciclo de Krebs progrese es indispensable la presencia de oxígeno para oxidar el acetil-CoA. ¿Por qué está mal esta opción? Primero que al ciclo de Krebs no entra el acetil-CoA. Sí, sí entra el acetil-CoA. No requiere de oxígeno en el ciclo de Krebs. No requiero el oxígeno y el proceso. Que yo diga que a partir de la respiración aeróbica requiero oxígeno es real. Pero ¿cuándo realmente se consume el oxígeno? Y yo requiero de su presencia. ¿En qué momento del proceso de oxidación? En la glucólisis. No, justamente la glucólisis es completamente anaeróbica. De hecho, por eso lo hacen bacterias, hongos que son anaeróbicos. ¿Cuándo utilizo el oxígeno? En la oxidación del piruvato. Tampoco. En la fosforilación activa para formar agua. Perfecto, solo en la cadena de transporte de electrones, chicos. En la última etapa, que es la fosforilación oxidativa, cuando yo liberé ya toda la energía que estaba contenida en el NAD y en el FAD, y alguien me tiene que recepcionar los electrones y los protones que quedaron dando vuelta. En ningún otro momento, en todo el proceso de oxidación celular, yo utilizo el oxígeno. No tengo que confundir la palabra oxidación con consumo de oxígeno, porque ustedes ya saben, porque tienen el concepto químico en la cabeza, que oxidar algo significa perder electrones. No quiere decir que tiene que haber oxígeno. De hecho, en la oxidación del ácido pirúvico, si ustedes se fijan, ¿dónde miércoles participa el oxígeno? No hay oxígeno en la reacción. Y tienen que saber la reacción, ¿eh? O sea, si ustedes se fijan, el ácido pirúvico que sale del proceso de glucólisis, ¿qué requiere para transformarse en acetilcoenzima A? ¿Qué necesita para oxidarse? ¿Quién recepciona sus electrones del ácido pirúvico?
¿No se acuerdan de la reacción? Es importante que sepan todas las reacciones que tienen que estudiar, porque hay algunas, por ejemplo, las enzimas del ciclo de Krebs y algunos puntos que no les van a preguntar, pero todos los demás sí los tengo que tener presente. Si ustedes se fijan en la reacción, el acetilcoenzima A es producto de un proceso que se llama oxidación del ácido pirúvico, y desde el pirúvico, o piruvato si está ionizado, yo voy a oxidarlo porque alguien se reduce, porque es una ecuación redox. ¿Quién se reduce? Se reduce la coenzima NAD, que está oxidada y pasa reducida, y de hecho yo no utilizo oxígeno porque esos electrones y protones que se liberan del piruvato los recibe la NAD oxidada y se transforma en NAD reducida. Y hasta la cadena de transporte de electrones, nadie le saca esos electrones y protones a la coenzima NAD. Además de eso, el ácido pirúvico, que es un compuesto de 3 carbonos, pasa a uno de 2 carbonos, que es el grupo acetilo. La coenzima A se une como un complemento, la coenzima A deriva de una vitamina y se une y después se vuelve a salir, por eso también la B está mal. Me dice, el principal destino del piruvato en su oxidación a coenzima A. No. O sea, el principal destino del piruvato en la oxidación no es a coenzima A, porque la coenzima A se agrega y una vez que entra el ciclo de Krebs se vuelve a perder, y el principal destino del piruvato es el grupo acetilo. Cuando yo digo acetilcoenzima A, el acetil derivó del piruvato, perdió un dióxido de carbono, por eso la reacción de oxidación del ácido pirúvico pierde un dióxido de carbono por cada molécula de piruvato, obviamente, que se oxida, y se le une la coenzima A, que inmediatamente cuando entra el ciclo de Krebs lo vuelve a perder, ¿sí? Pero el piruvato pasa a grupo acetilo, no pasa a coenzima A. Claro, sí, la coenzima A es un derivado vitamínico, pero como les digo, no participa del mismo proceso. Se une, es como una llave de entrada hacia la mitocondria para que después ocurra el ciclo de Krebs, pero una vez que inicia el ciclo de Krebs, también se va la coenzima A. Entonces, así como entra, sale. Si ustedes se fijan en la reacción, no es que la coenzima A no tenga una ecuación química, no sea un compuesto también carbonado, pero ni me lo muestran en las ecuaciones. Y no me lo muestran porque en realidad de la misma forma que entra en la oxidación del ácido pirúvico, se vuelve a perder cuando entra en el ciclo de Krebs. Entonces, inmediatamente yo veo, ¿sí?, la pérdida de la coenzima A, y lo que me queda que entra al ciclo de Krebs es el grupo acetilo. La C, que era la opción correcta, me hablaba de moléculas, me puede hablar de moléculas, de moles o de lo que fuera, mientras que respete la misma proporcionalidad. El proceso de glucólisis hace que cada glucosa se fraccione en 2 después de todas las etapas y llegue a 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato si está ionizado. Si son moléculas, como me puso acá, bueno, 2 moléculas de glucosa me van a dar 4 de piruvato, y sí, por cada molécula de glucosa voy a obtener 2 de piruvato. O por cada mol de glucosa voy a obtener 2 moles de piruvato. La última me decía, la glucólisis se lleva a cabo en el interior de las mitocondrias. Recuerden que la glucólisis era un proceso anaeróbico y se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Por eso es común a una célula procariota, eucariota, aeróbica, anaeróbica o como fuera, porque es un proceso que no ocurre en las organelas y que tampoco consume oxígeno, ¿sí? De hecho, es la única vía de oxidación que yo tengo en un organismo anaeróbico. O sea, obteniendo esa poquita cantidad de ATP por cada mol de glucosa, pero si yo después no tengo oxígeno, no voy a poder llegar hasta el final. Entonces ustedes me van a decir, pero Gise, me dijiste que el ciclo de Krebs no requería oxígeno y ahora si no tengo oxígeno, ¿por qué no hago esa vía? Porque todos son circuitos de retroalimentación negativa, chicos. Yo el oxígeno realmente lo consumo en la cadena de transporte de electrones, pero ¿qué pasa si yo no tengo oxígeno en la etapa final? Y bueno, se empieza a acumular la coenzima NAD y la coenzima FAD, y eso va a frenar por retroalimentación negativa el ciclo de Krebs y la oxidación del ácido pirúvico. Entonces, sí, claro, la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs no consumen oxígeno directamente. No lo consumen, pero si yo no tengo oxígeno y no puedo hacer la vía final, y bueno, todo inhibe por retroalimentación negativa las vías que le dan origen. Cada uno de los productos, obviamente, no solo la coenzima NAD y FAD. Recuerden que si yo tengo mucho acetil-CoA, el acetil-CoA frena la oxidación del mismo, ¿sí? Sí, Cande, decime. Gise, ponele que me pongan que una molécula de glucosa me da 2 moles de ácido pirúvico. ¿Eso estaría mal porque relaciona moléculas con moles? Sí, totalmente. Recuerden que un mol es un paquete de moléculas. Son 6,02 por día a las 23 moléculas. Entonces, decir Claro. que una molécula te da, sí, estaría mal. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. Siempre la relación va a ser molécula a molécula o mol a mol o lo que fuera.
O sea, por partes, digamos. Partes iguales. Bueno, vamos a la 3. La 3 me decía, los ribosomas son partículas que consisten en una aglomeración de varias moléculas de ARN ribosomal diferentes, que están asociadas a un grupo de proteínas. Me dice que son estructuras que se encuentran en células procariotas y eucariotas, pero me dice que marque las características funcionales y estructurales de las células eucariotas. Esto es importante, vuelvo a decir lo mismo, si ustedes se olvidan qué es lo que me está diciendo en la consigna, me pierdo en el resultado de la misma. Esta pregunta era una pregunta del global de la segunda instancia de este año, ¿sí? Así que también los que rindieron el ingreso de este año se deben acordar o les debe sonar, estuvo en el recuperatorio del ingreso de este año. Y los que no se acuerdan, no se preocupen, que también es normal, porque uno ya rinde tantos modelos de pregunta que ya no sabe en dónde lo vio o no lo vio. Bien, la A, que es una opción que está incorrecta, porque la están viendo como incorrecta, ¿por qué está incorrecta? A ver, Porque la señal está en los receptores y el receptor está en el retículo endoplasmático rugoso. O sea, el receptor está en el retículo. Eso quiere decir que ¿dónde va a estar la partícula SRNP? Esto que se está viendo. En el ribosoma. Exactamente, o sea, la partícula está en el ribosoma, ¿sí? Y el receptor va a estar en el retículo endoplasmático, que no es lo que me está diciendo. Me está diciendo que los ribosomas, ¿sí?, que se adhieren al retículo, contienen un receptor de reconocimiento de la partícula. No, el retículo tiene el receptor de la partícula que está en el ribosoma. Es un juego de palabras, pero en realidad me está rotando el lugar o la ubicación del receptor y de la partícula de reconocimiento. La B, que estaba bien, me decía que los ribosomas libres del citosol participan en la fabricación de proteínas que van a ser dirigidas a peroxisomas. Me podrían haber puesto cualquier otra organela interna y estaría bien, porque recuerden que los ribosomas libres fabrican proteínas de uso interno. Y de hecho, ojo con los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso, porque no solo participan en proteínas de exportación, sino aquellas que se incluyen en la pared, en la membrana, o que se incluyen en organelas como los lisosomas, que son organelas y es de uso interno, pero como el lisosoma forma parte del sistema de endomembranas, sus enzimas, que son sintetizadas por ribosomas, también van a ser fabricadas por las que están adheridas al retículo endoplasmático rugoso. No solo tenían una señalización de ribosomas y del funcionamiento en el cuadernillo de células, sino que esto también lo pueden repasar cuando vimos ácidos nucleicos y vimos nuevamente los ribosomas y cómo estaban conformados. Les vuelve a repasar en dónde están los ribosomas libres y en dónde están adheridos al retículo endoplasmático, dónde van a ir a parar las proteínas que sintetizan. Hemos tenido un esquema en la punta de clase que se ve como bastante claro, para que puedan repasarlo el que le quedó medio colgando. La C, ¿qué es lo que tiene mal? Sería su unidad mayor. Exactamente. La subunidad menor de los ribosomas no es el que tiene la función catalítica, sino la función mayor, en donde está el sitio E, y es el que crea el enlace peptídico entre los dos aminoácidos. ¿Y la D? Sería 40S y 60S. Bien, me está dando un tamaño de las unidades que está correcto, pero en una célula procariota. Y si bien la consigna me había nombrado procariota y eucariota, después la pregunta concisa me dijo qué es lo que pasa en una célula eucariota. ¿Sí? Entonces por eso está mal. Bien, la pregunta número 4 me hablaba de la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, y tengo que marcar de las afirmaciones sobre esta teoría la que considere correcta. La primera me dice que las mitocondrias se originan a partir de células procariotas, lo cual está bien, pero me dice adquieren la capacidad de usar el dióxido de carbono para obtener energía. La verdad es que el dióxido de carbono lo empezaron a utilizar antes y es para obtener materia. El compuesto orgánico se sintetiza a partir de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono. Las primeras bacterias que fueron productoras o fotosintéticas aprovecharon el dióxido de carbono del ambiente. Pero la mitocondria no se origina desde ahí, porque la mitocondria se origina por la teoría endosimbiótica a través de el aprovechar el oxígeno del medio, el metabolismo oxidativo, y no el dióxido de carbono, ¿sí? O sea que si acá diría oxígeno, la opción hubiese estado correcta. En la B me dice algunas de las evidencias que sustentan esta teoría se basan en que las mitocondrias
tienen una propia molécula de ADN lineal y se originan de otras mitocondrias dentro de células hospedadoras. ¿Qué es lo que está mal acá? El ADN lineal. El ADN lineal, ¿sí? O sea, recuerden que el ADN de las mitocondrias era un ADN de tipo circular y no lineal. Era una de las evidencias, de hecho, de la teoría endosimbiótica. C, me dice, los cloroplastos se originaron por la simbiosis de células no fotosintéticas con eucariotas fotosintéticos ingeridos. El cloroplasto es posterior a la explicación de la mitocondria y de acuerdo a la teoría de Lynn-Margulis, ya había procariotas fotosintéticos, pero el origen de la primera célula que aprovechó el oxígeno porque una bacteria se endositó a otra y la que estaba dentro sobrevivió porque tenía la capacidad de tener un metabolismo oxidativo, ya sería como un eucariota primitivo, que ahora endosita en segunda instancia a una bacteria fotosintética. Entonces podría haber dicho que el cloroplasto sería de una célula eucariota que ya tenía la capacidad, o sea, tenía mitocondrias adentro, de fagocitar a un procariota fotosintético, pero no una célula no fotosintética que fagocita a una eucariota, porque justamente el cloroplasto, el origen del cloroplasto, es que sobreviva dentro de una célula que ya era un intento de una célula eucariota, a través de su metabolismo o su capacidad autótrofa de sintetizar o de aprovechar la energía lumínica para hacer fotosíntesis, ¿sí? O sea que si acá poníamos procariota hubiese sido correcta, o la hubiéramos redactado de otra forma, una célula eucariota primitiva que fagocita a una célula fotosintética. Pero ya decir eucariota no, si justamente el origen del cloroplasto es haber fagocitado y que sobrevivió en su interior una célula procariota fotosintética. La única que estaba correcta era la D, que si bien las evidencias más importantes de la teoría endosimbiótica son el tipo de ADN, las enzimas y los ribosomas que contienen las mitocondrias y los cloroplastos, hoy en células eucariotas, existe, a partir de esta teoría de Lynn-Margulis, una explicación del origen también de otros componentes celulares, como por ejemplo los cilios y los flagelos, y el origen de otras estructuras que no son a partir justamente de la teoría endosimbiótica. Por ejemplo, tratar de explicar cómo se originó la envoltura nuclear y el sistema de endomembranas, que no es a través de un proceso de endosimbiosis, sino que la misma teoría endosimbiótica también explica que es una invaginación de la misma membrana plasmática. Entonces, esta teoría que trata de explicar todo el origen de la célula eucariota y no solo de mitocondrias y cloroplastos, también menciona el origen de cilios y flagelos mediante la asociación de algunas bacterias que tienen esta forma parecida a una colita, que son las espiroquetas, que hubiesen sido incorporadas a células normales más redondeadas, y que hubiese sido como el origen de estas estructuras celulares, ¿sí? Son teorías, hipótesis, hoy la más aceptada, no la única, de hecho tampoco es la más aceptada, pero bueno, según Curtis sí. Vamos a la 5. Dice, la glucosa es la fuente primaria de energía de las células e ingresa a ellas atravesando la membrana celular. Ojo con la pregunta. Dice, ¿cómo ingresa la glucosa, a la célula cuando el potencial químico es menor adentro y mayor afuera? Y está entrando. ¿Cómo va a ser esto? ¿Pasivo o activo? Yo puse que era impulsado por el gradiente. ¿Cómo? Yo puse impulsado por el gradiente. No, pero más allá de las opciones. Yo digo, si yo miro esta opción, ¿qué tengo que pensar? ¿En un mecanismo pasivo o en un mecanismo activo? Es pasivo. Pasivo, ¿sí? Porque si vos decís cambio impulsado por el gradiente, vos decís por el gradiente de quién. Porque puedo estar en un simporte y estar impulsado por el gradiente de sodio y sería un transporte activo y no pasivo, ¿sí? Cuando digo pasivo o activo, digo a favor o en contra del gradiente de esta sustancia. Si a mí me dice cuando la glucosa entra a la célula en un lugar en donde adentro hay menos y afuera hay más, y quiero entrarlo a la célula, ingresa a la célula, quiere decir que tengo que pensar en un mecanismo pasivo, ¿sí? Entonces, veo las opciones. Si yo no tengo presente esto, por ahí leo algunas otras opciones que me parecen correctas y me equivoco. Por ejemplo, la opción A, existen antiportes de este tipo, no los tienen en la célula, o sea, de hecho existen también en el riñón, pero en el riñón yo creo que no se los dan de ejemplo, les dan
otros ejemplos de este tipo de transporte de glucosa, pero bueno, yo lo podría pensar, ¿sí? Por ejemplo, que no lo sé y digo, a ver, me dice, utiliza un antiporte de glucosa y sodio que transporta activamente 2 iones de sodio al exterior y una molécula de glucosa ingresa a la célula. Bueno, es bastante lógico, digo, estoy tratando de meter, digamos, glucosa a la célula. Pero primero, es un transporte, un antiporte que me estaría sacando sodio, o sea, estaría gastando energía con el sodio, quiere decir que lo impulsó de otra forma para adentro, con el objetivo de meter glucosa, perfecto. Pero la glucosa, si yo la estoy metiendo y estoy forzando un transporte activo, no se justifica si la célula está tratando de ingresar a un lugar en donde hay más concentración afuera. Porque la glucosa se movería sola. ¿Para qué voy a impulsar y voy a gastar energía para sacar sodio y voy a impulsar todo este mecanismo si en realidad hay más sodio, hay más glucosa, perdón, afuera que adentro de lo que yo quiero ingresar? Entonces la descarto por la misma pregunta, no porque el transportador no exista. La B, que es la correcta, me habla de un uniporte impulsado por el gradiente de potencial químico de la glucosa, que es justamente lo que sucedía en células en las cuales quiero meter la glucosa y hay más glucosa afuera que adentro, que es lo que sucede siempre. No me lo dice la opción, pero yo también tengo que tener en cuenta, y lo vimos obviamente en endocrino, que tampoco es que este uniporte se mete en cualquier célula así de fácil. Tiene que tener insulina presente. Si no tiene insulina, este uniporte no se expresa. Pero si está la insulina y yo tengo obviamente el uniporte expresado en la célula se va a meter a favor de su gradiente. Impulsado por el potencial químico ¿de quién? De la misma glucosa. A favor de su gradiente de concentración. La C me habla de canales de tipo acuaporinas. Recuerden que las acuaporinas serán poros, son canales un poco más grandes, son específicos de determinadas sustancias, pero justamente acá me está hablando del ingreso de una acuaporina y me está hablando de la glucosa. Ustedes saben que las acuaporinas dejan ingresar sustancias como el agua y otras sustancias afines, como pueden ser la urea, el glicerol, pero ya la glucosa es una molécula muy grande. Eso no va a poder pasar por una acuaporina, ¿sí? Los mecanismos de paso de la glucosa son a través de uniporte, de transportador específico, y no de poros como las acuaporinas. Y la D me dice, utiliza un simporte de glucosa y sodio que moviliza la glucosa en forma activa y acoplada al sodio hacia el interior celular. Este mecanismo de simporte, de ingreso de glucosa a la célula a través del sodio, existe. ¿Pero cuándo existe? Cuando pasa lo contrario a lo que me está diciendo la consigna. Cuando la concentración del sodio, de la glucosa, perdón, afuera, es mayor que adentro de la célula. Si yo tengo que meter, por ejemplo en el intestino, si yo tengo que meter a través de la luz intestinal glucosa, yo digo, pero pará, en la sangre yo tengo suficiente cantidad de glucosa, ¿para qué lo voy a querer meter? O sea, voy a tener una concentración en el intestino, pero en la sangre yo ya tengo suficiente cantidad de glucosa. Si yo espero un transporte pasivo, no ingresaría esa glucosa. Y la verdad es que en el momento que nosotros estamos comiendo, es nuestra oportunidad de ingresar glucosa desde el exterior y la tengo que ingresar, aunque sea en contra de su gradiente de concentración, y por eso se impulsa con sodio, para que yo pueda reservar esa glucosa y me sirve justamente como reserva en el momento que yo no esté consumiendo. Entonces, si la glucosa va a entrar a favor de su gradiente de concentración, siempre que haya insulina, digamos, disponible, pero va a ingresar a través de un uniporte a favor del potencial químico de la glucosa. Si yo tengo una concentración en el interior de la célula o en el espacio en el cual yo lo voy a meter, digamos, mayor que afuera, no va a ingresar de forma pasiva. Entonces lo acoplo con un transporte, con un simporte con sodio, para yo poder guardarlo y reservarlo. Por eso es común esto en el intestino. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Perfecto, vamos a la pregunta 6. En la 6 me dice el código genético consiste en la asignación de tripletes de nucleótidos en el ARN a cada uno de los aminoácidos que formarán una cadena polipeptídica. Dice, ¿por qué se considera que el código genético es redundante? Yo tenía que acordarme 3 características del código genético, que es redundante o degenerado, que era lo mismo,
que era universal y además de eso que es no ambiguo. ¿Qué significa cada una de estas tres características? Universal, que es el mismo para todos los seres vivos. Bien. Y potencialmente es el mismo, ¿vieron? Porque cuando dice el código genético es universal, es igual en todos los seres vivos y después nos encontramos con todas las benditas excepciones. Entonces después nos dice, bueno, hay en mitocondrias en donde no es el mismo, en las bacterias tampoco. Y dice, ¿y cómo miércoles lo considero? Y chicos, siempre desgraciadamente tengo que estar ajustado a la pregunta, porque Curtis mismo dice, el código genético es universal y se trató de universalizar y después digo, ¿hay excepciones? Sí, siempre. Pero lo consideran igual universal. ¿Qué más? O sea, las otras dos características, ¿cómo las describirían? Redundante, que vos tenés tipo distintos codones que codifican el mismo aminoácido. Perfecto. ¿Cuántos codones son codificantes? ¿Cuál es la cantidad de codones codificantes que existen? 61, Perfecto. ¿Para cuántos aminoácidos? 20. Bien. Eso significa ser redundante o degenerado. 61 codones codificantes para 20 aminoácidos. Más de un codón para un mismo aminoácido. ¿Y qué significa ser no ambiguo? Creo que era que un codón solo puede, o sea, sintetizar un aminoácido. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, por eso es no ambiguo. Entonces, la A me dice, porque cada triplete de nucleótidos especifica más de un aminoácido. Si cada triplete de nucleótidos especifica más de un aminoácido, el código genético sería ambiguo, no ambiguo. Y además, no me está preguntando la característica que dijimos que era porque era, o sea, porque era redundante. ¿Sí? Esto sería una falacia, porque está mal redactado, y encima sería un motivo por el cual sería ambiguo el código genético, lo cual también es mentira. B, me dice, porque la mayoría de los aminoácidos están especificados por más de un codón, perfecto, es lo que me define, como dijimos recién, que sea redundante o degenerado, y es la mayoría, no todos. Por ejemplo, el triptofano es clasificado por un solo codón, la metionina también, entonces no todos, sino alguno de ellos. La C está mal porque me dice que 60 codones especifican 20 aminoácidos y son 61 los codificantes, y la D me dice porque todos los seres vivos el código genético es el mismo, que es por la universalidad del código genético. Recuerden que tienen que saberse los codones de stop o los codones de detención, el codón de inicio, ¿sí? Y acá tenemos entonces los, no tienen que saberse los otros 64, pero sí saber entender o leer que, por ejemplo, no sé, estos 4 codones más estos 2 me dan serina. Entonces, como hay 6 codones para un aminoácido, digo, es redundante. Pero, sin embargo, si yo veo UCC, o sea, uracilo, citosina, siempre me codifica serina y no me codifica otra cosa. Por eso es no ambiguo. Pregunta número 7. Esta, esperen, porque tengo el machete, porque si no, no me acuerdo, pero esta creo que también fue este año. 7, sí, de la primera instancia del 2021. Un examen, o sea, una pregunta del examen de ingreso de este año. Dice, la transcripción implica la síntesis de ARN a partir de la información genética contenida en el ADN. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de síntesis del ARN mensajero en células eucariotas? ¿Sí? Síntesis de ARN mensajero y células eucariotas. Esa es la pregunta. ¿Por qué está mal la primera? Y porque se cortan y eliminan los intrones, no los exones. Bien. Primero, que no ocurre en el mismo momento, porque a medida que transcurre la transcripción se produce, es como que yo primero hago el proceso de transcripción y después hay una maduración del ARN mensajero que es lo que permite luego pasar hacia el otro lado. O sea que primero no es en simultáneo, pero además de eso, importantísimo, como está diciendo la Cande, es al revés. ¿Sí? Yo corto, corto la separación de intrones y exones, pero corto los intrones para empalmar exones, porque el exón es lo que me sirve en ese ARN mensajero maduro.
La B está bien porque me dice, durante la transcripción, la ARN polimerasa se mueve en dirección 3', 5' a lo largo de la cadena molde. Se mueve, quiere decir dirección de lectura. Cuando yo sintetizo, supongamos que esta es la ARN polimerasa, cuando yo sintetizo una cadena nueva desde el extremo 5', 3', la síntesis de la cadena 5', 3', quiere decir que yo a esa cadena nueva le estoy agregando nucleótidos en este extremo, en el 3', comienzo en el 5, voy agregando en el extremo 3, pero la cadena molde de la cual yo estoy leyendo o por la cual yo me estoy desplazando o lo que fuere, como es complementaria, va a ir en dirección 3', 5'. Por eso esta estaba bien. Leo, muevo la ARN polimerasa en dirección 3', 5' desde la cadena molde. Y de hecho, por eso está mal la C, porque me dice la enzima ARN polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos presentes en la célula como trifosfato al extremo 5'. No, la cadena nueva que yo estoy sintetizando se sintetiza en dirección 5', 3', o sea que yo estoy agregando los fosfatos en el extremo 3' y no 5'. ¿Y por qué la D está mal? La D, Ajá. porque no es ARN primasa, no se necesita un cebador. ¿En dónde se necesitaba la ARN primasa? Y en la replicación del ADN. Perfecto, la replicación del ADN y no en el proceso de síntesis del ARN mensajero. La ARN polimerasa no necesita cebador o primer y no controla su trabajo. Eso lo hace la ADN polimerasa, ¿sí? Porque justamente voy a dejar sino una mutación. Pregunta número 8. Me dice, se observan al microscopio células de maíz, 2N igual a 20, después de la etapa S. ¿Qué significa que esté después de la etapa S? ¿Cómo se imaginan esos Que se cromosomas? replicó el ADN. Están dobles. Bien, están dobles las cromátides hermanas, o sea, tienen esa forma de X que nosotros conocemos. ¿Y cuántas formitas así como X van a ver? Si está después de la etapa S. ¿Cómo van a estar? El cromosoma como ustedes lo conocen. O sea, cuando tiene esa estructura en X me refiero a... Esperen que no me deja marcar esto. En esta formita así, en donde yo tengo el cromosoma y la cromátida hermana. ¿Cuántos van a ver en esta célula? 20. 20. ¿Cuántos cromosomas homólogos hay? 10. 10 pares. ¿Sí? O sea, tengo 2 cromosomas 1, que son iguales y con sus cromátides hermanas, 2, 2, que tienen el mismo tamaño y la misma forma, 2, 3, bueno, y así hasta llegar al 20, como nos pasa a nosotros. O sea, esta célula de maíz con 2N igual a 20, tiene 10 pares de cromosomas homólogos, o sea, 20 cromosomas totales, que por estar después de la etapa S están en forma doble, y son 40 moléculas de ADN, porque este es un par de homólogos. Al estar replicado, tengo una molécula de ADN, 2, 3, 4, y así por cada par de homólogos. 40 cromátides hermanas o 40 moléculas de ADN. En cambio, ¿qué pasa con esta célula del ciruelo? Si su 2N es igual a 24, pero está antes de la etapa S. ¿Cómo va a estar este material genético? ¿Cómo digo que va a estar si está antes de la etapa S? Simples. Simple. Bien. O sea que ni siquiera tienen esta forma de X. De hecho, antes de la etapa S ni siquiera están condensados, así que tampoco los veo así. Pero representativamente se hacen como un bastoncito único, como para poder imaginarme individualizada la molécula de ADN, pero como su 2N igual a 24, tienen 12 pares de homólogos.
pero voy a tener cada uno de los homólogos con una sola cromatía. Entonces voy a tener el par de 1, de 2, de 3, de 4, bueno, y así hasta llegar al 12, pero cuando yo cuente las moléculas de ADN voy a tener 24 y no 40 como en el otro porque está replicado. Bien, habiendo visto esto, y que es importante para no confundirme en cada una de las opciones, me dice, las células de maíz presentan más pares de cromosomas homólogos que las células de ciruelo. No, el par de cromosomas homólogos me lo da el cariotipo, y el par de homólogos en las células de maíz suma el par de homólogos 20 y el otro suma 24. Este doble o este simple, el par de homólogos es el cromosoma homólogo, no la cromatía hermana. La B y la C, que me preguntan lo mismo de una forma distinta, hablándome de cromosomas con cromaties, o directamente de las cromaties, pero es la misma respuesta en ambas, porque el cromosoma tiene 2 cromaties y está replicado, y acá me habla de la cantidad de cromaties totales, me dice, las células del ciruelo presentan más cromosomas de 2 cromaties que las de célula de maíz. Las células de ciruelo no tenían 2 cromaties porque están antes de la etapa S, entonces no tiene ninguna que tiene 2 cromaties, en cambio esta tiene los 20 que tienen 2 cromaties. ¿Esto de qué depende? Si estoy antes o después de la etapa S o en qué fase del ciclo celular. Así que está incorrecta porque obviamente las cromaties hermanas solo tienen la célula que se ha replicado. Y por ende, esta, que es lo mismo que les decía recién, también la respondo como incorrecta porque no presentan más cromatías hermanas, porque la cromatía hermana es aquella que compone el cromosoma homólogo. Si no está replicado, en esta célula tengo 40, en la del ciruelo, y en la de maíz tengo 24, perdón, y en la de maíz tengo 40. Entonces sigue habiendo más en el maíz que en el ciruelo. Pero la D, que era la correcta, me dice, las células de maíz presentan más moléculas de ADN que las células de ciruelo. La molécula de ADN es la hebra de ADN que yo cuento, y que sí es lo mismo que decir cada cromatía hermana. Eso quiere decir que si está replicado, por cada cromosoma homólogo voy a tener 4 moléculas de ADN. Cada uno de los cromosomas homólogos y cada uno de ellos con su cromatía hermana. O sea que voy a tener 40 en total. En cambio, en esta célula, si está simple y no está doble, voy a tener 24 moléculas de ADN. Por ende, esta era la correcta, las células de maíz tienen más cromatías hermanas o tienen más moléculas de ADN. De cualquiera de las dos formas hubiese estado correcta. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, vamos a la 9. La 9 me decía, la médula espinal es una estructura que actúa como un enlace entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. También posee algunos circuitos que controlan ciertos reflejos y otras funciones. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica estructural de la médula espinal y o de los nervios que se conectan con ella para cumplir esas funciones? O sea, me está hablando de las conexiones, de la médula en sí, o de las conexiones. Esta pregunta también es del año pasado, de la primera instancia, y de hecho en el 2020 hubo una pregunta muy similar en el recuperatorio, no porque lo vayan a tomar este año igual, digo, pero es bastante común que me hagan preguntas de la médula con respecto a sus características o a los tipos de nervios que salen o que entran, o al reflejo, al arco reflejo, ¿sí? La primera opción, que era la correcta, me dice, los ganglios de la raíz dorsal, de los nervios espinales, contienen los cuerpos celulares de las neuronas aferentes que se conectan con la médula espinal. Los ganglios de la raíz dorsal son ganglios porque tienen cúmulos de cuerpos de neuronas, y se llama ganglio porque está fuera del sistema nervioso central. Entonces, un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales que está por fuera de la médula y del encéfalo, lo cual es correcto porque toda la cadena de ganglios dorsales rodea a la médula. ¿Y qué tiene ese ganglio de la raíz dorsal? Como está en la parte posterior, solo recibe las neuronas aferentes o sensitivas, y el cuerpo de la neurona sensitiva está por fuera. Ese es el motivo por el cual las astas sensitivas de la médula son más pequeñitas en cuanto a la sustancia gris que la asta motora. ¿Por qué? Y porque tengo interneuronas, tengo células de la glía, pero no tengo justamente el componente, digamos, de la parte del cuerpo neuronal que sí tengo en la parte motora.
porque el cuerpo de la motoneurona está metida en la médula. En cambio, la neurona sensitiva está por fuera. La B me dice, la sustancia blanca posee forma de mariposa y se encuentra en la porción central de la médula espinal. Con ella se conectan los axones de las neuronas sensoriales de los nervios raquídeos. ¿Qué está mal acá? La sustancia gris tiene forma de mariposa. Exactamente. ¿Y lo demás está bien o no? O sea, ¿qué es lo que se conecta con el axón de la neurona sensorial? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? Ah, la sustancia gris, o sea, las interneuronas que están ahí o la neurona motora. Bien, o sea, la que crean los axones para que se vayan como nervios. O sea, lleguen como nervios aferentes o se vayan como nervios aferentes. Entonces, está bien que desde ahí salgan o entren, en este caso me está hablando con las neuronas sensoriales, así que sería como con la vía aferente, pero lo que está en el centro y donde está el cuerpo de las neuronas son sustancia gris y no blanca. La C dice, su sustancia blanca está formada fundamentalmente por interneuronas y cuerpos celulares de neuronas motoras que constituyen los nervios espinales. ¿Qué está mal acá? Es la sustancia gris esa. Otra vez, la sustancia gris es la que está formada por las interneuronas, por los cuerpos de las neuronas motoras y encima en las astas motoras, porque encima en las astas sensitivas hay más cantidad de interneuronas y células de la glía, pero como, bueno, me dice interneuronas y motoneuronas, puedo entender que puede ser esta forma de mariposa en el asta sensitiva, en el asta motora, pero igual es la sustancia gris. No hay forma de que los cuerpos celulares estén en la sustancia blanca, porque va contra su definición. La sustancia blanca es la prolongación y se ve blanca por los axones, justamente por la mielina. La D me dice, en la médula se conecta con 31 pares de nervios espinales, de los cuales algunos son sensitivos, otros únicamente motores y otros mixtos. ¿Esto qué está mal? Que son mixtos. Son todos mixtos, ¿sí? Los nervios craneales son algunos sensitivos, otros motores y otros mixtos, pero los espinales son todos mixtos, ¿sí? Los 31 pares. Bien, 10. Existen diferentes modelos que explican cómo ocurre la especiación, basados en el modo en que se establece el aislamiento reproductivo que impide el flujo génico entre poblaciones. Me dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones se produce un proceso de especiación cuántica? ¿Qué significaba especiación cuántica? Que es instantánea. Entonces, ¿de qué va a depender más que nada? Del tiempo. Sí, eso, obviamente, de forma súbita, pero ¿qué proceso me lo daría si es una especiación de tipo súbita? ¿Cómo se va a instalar? Acuérdense que los procesos de aislamiento los hemos clasificado, pero por otro lado hay algunos que se van instalando poco a poco por un proceso más de selección natural y otros por un proceso que depende más de la deriva genética. Cuando hay un cambio, una especiación cuántica, ¿a qué responde más? Claro, es cuando está el cuello de botella. Totalmente. Cuando hay un cuello de botella, cuando hay un efecto fundador, es brusco. Entonces la deriva genética responde a procesos, si se produce especiación obviamente, responde a especiaciones de tipo cuántica. Por eso son bruscas en el tiempo. Esta pregunta también es una pregunta de ingreso, no de este año, sino del año anterior, del 2020, que preguntaron en la segunda instancia, y que se confundieron varios en la definición por no acordarse la diferencia entre un y otro. Entonces, primero pienso qué es lo que me está preguntando. Y ahí vemos, fíjense, la A dice, cuando se produce un cambio drástico en la composición genética de una población y se establece en forma súbita el aislamiento reproductivo de la nueva población respecto al original. O sea, rápido, y el aislamiento reproductivo respecto al original también se va a producir rápido. ¿Por qué? Y porque el cambio en el entorno es drástico.
La B me dice, cuando se produce, apareamiento preferencial en una población polimórfica en la que coexisten dos variantes de alguna característica. La misma puede separarse en dos poblaciones de especies distintas. Si hay un apareamiento preferencial, estoy hablando de algo que no es cuántico instantáneo. Imagínense que me está hablando de una especiación que va a depender de una barrera, quizás etológica, pero sería como la definición de una especiación de tipo simpátrica, pero no algo cuántico o brusco. Cuando dos poblaciones de la misma especie, aunque distintas genéticamente, habitan en territorios contiguos sobre los que opera diferencialmente la selección natural, otra vez selección natural, no hay cuántico, o sea, no es rápido. Puede aumentar las diferencias genéticas y divergir hasta conducir a especiación. Otra vez, si es territorio contiguo, hay una barrera, quizás es un gradiente ambiental, especiación de tipo ¿qué? ¿Qué definiría mejor esta opción de la C? Parapátrica. Parapátrica, ¿sí? Bien, una barrera. No es una barrera geográfica, pero es una barrera ambiental. Y en la última me dice si una población es fragmentada por una barrera geográfica que divide a dos poblaciones, bueno, ya me está describiendo la presencia de una barrera así, geográfica, más drástica, que es la que se da en la especiación de tipo alopátrica. Entonces, fíjense que todas las definiciones respondían a algo que hemos estudiado, el tema es saber diferenciar cada una de ellas. Dentro de la cuántica responden, como les digo, más a esto, a un evento de divergencia, de deriva genética, en donde rápidamente se establece, o en su defecto, en el modelo de especiación en donde es al revés de todos estos, en donde yo estoy separando, en el momento en que yo junto, que sería la especiación por poliploidía, también es rápido, porque en este momento que se unió ya forma una nueva especie. Entonces esa sería como la otra forma de darle un tipo o un proceso de especiación de forma rápida. Bueno, nos vamos a quedar acá. O sea, vamos a empezar mañana de la pregunta 11 para terminar de corregir el examen. Porfa, revisen estas que hemos visto por si les quedó alguna duda pendiente, si pueden terminar de revisar como ya todos tienen la corrección de su